¿Me puedes pasar el link? Sí, ahorita Heiber se los envía. El en vivo. Jamendo.com. 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 No, ya está. Ya te copié. Jamendo.com. 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 Bueno, muy buenas noches para todos los seguidores de la emisora Radio HYK, a todos los que nos siguen por Facebook Live en vivo en este momento y por YouTube en diferido, pues los invitamos a compartir un gran programa. Tenemos un programa con unos super invitados, con unas personas que nos van a hablar un poco sobre el lugar de los comerciantes, de la gente que día a día está haciendo crecer a nuestro país y que han venido de una situación bastante difícil, una situación de más de 1 año y medio de pandemia y ahora unos paros un paro nacional, donde también ha afectado la economía de estos empresarios. Ellos mismos nos cuentan, somos la primera línea que abastece el país y que mantiene la economía. Entonces, pues, para nosotros es muy importante esta noche tener este programa muy agradable, vamos a escucharlos a ellos y pues en compañía de mi compañero Juan Reyes, a quien le doy la bienvenida y las buenas noches, Juan. Hola, Heiber, hola a todos los invitados. Un placer nuevamente estar acá en 8 p.m., nuestro gran programa de la emisora Radio HYK. Y bueno, hoy con un formato diferente, pero a la vez nutritivo para todos. Tenemos varios comerciantes que quieren dar su opinión, su perspectiva de acuerdo a lo que se está viviendo actualmente en Colombia, no solo en temas de pandemia, sino también lo que generó el paro nacional. Entonces, le damos la bienvenida a William, a Ariel, a José Luis, a Dani. En serio, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, comenzamos con William. No se les olvide a todos los oyentes que pueden dejar sus comentarios, sus opiniones. Acá los estaremos leyendo. Y si quieren hacer alguna pregunta a todos estos expertos comerciantes que nos ayudan al crecimiento del país, pues bienvenido sea. Comenzamos contigo, William. Un placer. Buenas noches. Preséntate. Y bueno, bienvenida acá a tu emisora Radio HYK. Por supuesto, muchísimas gracias, Juan, y un saludo especial a Don Heiber, un saludo especial también a mis compañeros de mesa, así como también de los oyentes y visitantes de esta excelente emisora. Mi nombre es William Rojas, soy el presidente de la Mesa Técnica de Comercio Formal e Industrial de Bogotá.
y también pues líder importante de varios sectores comerciales de la zona y de la ciudad. Ok, William, muchas gracias. Seguimos con Ariel. Ariel, buenas noches. Un placer tenerte acá. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Herbert, Dani, a toda la mesa de trabajo. Juan Sebastián, buenas noches y a todos nuestros ciberoyentes. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este programa. Yo soy el representante de los comerciantes de la localidad de Tunjuelito y principalmente del barrio Venecia. También soy contratista estatal, además de tener negocio al comercio al por mayor y al detalle. Ok, súper, Ariel. Muchas gracias. Presentamos también a Dani Rojas. Dani, un placer. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Dani se nos perdió? Dale, Dani, te escuchamos. Está un poquito fuera del audio, entonces sigamos con José Luis. José Luis, buenas noches para ti, un placer tenerte. Eres presidente de Corpo Muebles. Un placer y preséntate acá a la mesa de trabajo. Buenas noches a todos y buenas noches a quienes nos escuchan y nos ven. Mi nombre es José Luis Cortés López, soy el representante legal de Corpo Muebles, corporación. Tenemos también un problema con audio con José De Luis. octubre en Bogotá. Y Tenemos lo un que problema estamos de padeciendo. inestabilidad un poco con José Luis. Dani, ¿ya puedes estar con nosotros? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos mis compañeros, a los comerciantes, gracias a ti y a todos ustedes, a los cibernautas. Es una gran oportunidad para nosotros hablar un poco del tema coyuntural que se está viviendo frente al comercio por la pandemia, las manifestaciones, el paro y demás. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, bienvenidos sean. Entonces, bueno, señor director, comenzamos nuestro gran programa y hablemos un poco del tema de las pérdidas que ha ocasionado para muchos comerciantes, que gracias a Dios pues tenemos muchos, los cuales representan a este gran sector importante para la economía del país y que nos cuenten un poco cómo han percibido este paro nacional y qué pérdidas han arrojado en todos los sectores del comercio. Sí, pues así es, Juan. Pues no, demos la palabra a los que saben del tema. Nosotros hoy estamos como unos espectadores más, escuchando de esta gran posición y obviamente dando el apoyo a este sector del país que necesitamos tanto, porque es que lo que tenemos que analizar como colombianos es que si no hay empresas, si no hay empresarios, si no hay comercio, pues no hay trabajo y no hay beneficios y no hay familias felices y no hay canasta familiar. O sea, todo lo que tenemos que ver desde el punto de vista es desde el comienzo. ¿Qué tanto afecta que una empresa como la de alguno de ustedes, Dani, Ariel, William, todos los que están acompañándonos en la mesa de trabajo esta noche, qué afecta o qué afectación les quiero preguntar a ustedes, señores, cuando sus empresas, Dios no quiera, o han bajado la cantidad de personas que tenían anteriormente, o han pensado incluso en cerrar, o cuéntenos de alguna historia de alguno de sus compañeros que han cerrado su empresa, su negocio, su local, su microempresa o mediana o grande empresa. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿quiénes son los que verdaderamente se ven afectados? Aparte de ustedes terminar con su empresa, ¿qué pasa con esos empleados que mantenían a sus familias? Entonces, no sé, William, si quieres respondernos la pregunta. Perfecto, sí, claro. Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta el contexto. Antes de nosotros introducirnos a un tema a discutir, lo primero es conocer el contexto. En Colombia venimos desde el año pasado en un proceso de cierres continuos. Estas cuarentenas han sido progresivas. En algunos meses han sido largos y otros han sido cortos, pero a final de cuentas siempre han sido progresivos. Y digamos de que continuamos hasta este año, a la fecha que no solo se juntó la cuarentena, sino también el paro nacional. ¿Qué es lo que sucede con la situación del microempresariado en Colombia? Los microempresarios somos el 96% del aparato productivo del país.
de toda Colombia, lo que significa que sostenemos prácticamente todo el sistema económico del país. Y obviamente, digamos que hay que señalarlo, cuando se dice microempresario, la misma ley lo determina como aquel que tiene menos de 10 empleados. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una economía de MIPYMES, de microempresarios, también es una economía de supervivencia. ¿Por qué es importante que los oyentes y los que nos están viendo tengan esto muy presente? Es una economía de supervivencia porque sucede que sus gastos y demás, o como a mí me gusta denominarlo, la caja menor. Esta caja menor, digamos, se pudo sostener hasta principios del año pasado. Sí, principios del año pasado, cuando empezaron los cierres, digamos que se pudo llegar a decir, bueno, vamos a cerrar de pronto esos 2 meses que fueron neurálgicos, que hay que recordarlo, donde hubo un cierre total y dijimos, bueno, vamos a cerrar, perfecto, ahí hay una cajita donde podemos pagar el arriendo, digamos que sí, que tiene empleados, paga empleados, bueno, y las demás obligaciones que viene con ello, porque vienen arriendos, vienen los parafiscales, bueno, todos los gastos, inclusive personales, inclusive los gastos financieros. El asunto es que pasaron esos 2 primeros meses y como que la cosa se reaperturó, pero también se hicieron malas gestiones al respecto. Bueno, en fin, la cuestión radicó con todo esto es que a la fecha de hoy, por lo que dije en un principio que tenemos una economía de supervivencia, a la fecha de hoy ya no existe una caja menor. Claramente pues ya no hay ahorros y obviamente estamos ante un 14% de liquidación de empresas totales solo en Bogotá. A nivel nacional el número es bastante amplio. Entonces, la situación es que no hay una caja menor, entonces como hay una caja menor en este momento ya es deuda, hay una deuda gigantesca a nivel personal y a nivel comercial. Claramente este contexto que estoy señalando es importante tenerlo en cuenta porque una cosa deviene de la otra y esto es Claro. una cadena comercial, ¿sí? Y esta cadena comercial se puede ver interrumpida. ¿Qué tenemos hoy en día? Por supuesto, es un panorama bastante desolador. Tenemos bastantes comerciantes, por lo menos al interior de la mesa técnica, que es una nueva agremiación que nace precisamente de este momento coyuntural donde todos nos juntamos. Tenemos pleno conocimiento de que ya varios están en proceso de liquidación, están en proceso de insolvencia en este momento para poder cubrir sus deudas y claramente digamos que el panorama no está muy claro a la fecha de hoy. Son varios temas. La pandemia, ojo para que tenerlo en cuenta y ya poder avanzar. Sí. La pandemia, la nefasta reforma tributaria que se iba a presentar, que ya se cayó, ahorita viene otra, que eso también hay que analizarlo, y los bloqueos. Esos son como los insumos que han dificultado un poco el proceso económico. Ok. Entonces estamos hablando, William, de tres cosas que forman la tormenta perfecta para acabar las empresas. Es la pandemia, año y medio, la reforma tributaria en el momento difícil que estaba pasando la economía del país, de pronto mal presentada y en el momento que no era, y bloqueos que ya vienen, ya estamos hablando casi de 2 meses de bloqueos saliendo de la pandemia. Entonces, esa es la tercera cosa que se ha montado para acabar con el empresariado. Y usted habla de unas cifras bastante difíciles. Bueno, una cifra impresionante que todos la conocemos, que es el 96% de la economía se mueve a través de los comerciantes y un 14% de las empresas en Bogotá en liquidación. O sea, es terrible. O sea, estamos hablando de que si hablamos de microempresas y fueran solo 14, ya estaríamos hablando, que si fueran no el 14%, sino solo 14, estaríamos hablando más o menos de 140 familias que quedan sin empleo. Si hablamos solo de 14, pero como estamos hablando de un porcentaje, esto se estima en mucho más personas, mucho más familias, y hay familias colombianas que viven con el salario de uno de los papás o de uno de los hijos que están manteniendo a sus papás. Entonces, no sé, don Ariel, cuéntenos un poco desde su punto de vista esta afectación, y como nos ponía en contexto William, ¿qué ha visto usted desde su punto, desde su zona, porque son zonas diferentes de trabajo y de comercio que tienen ustedes como empresarios, esta afectación, ¿qué proponen? ¿Qué proponen en cuanto a la pandemia? ¿Sí? A la ampliación nuevamente de la apertura de los lugares. El tema de la reforma todavía no lo conocemos, entonces no los metamos en problemas que todavía no conocemos, lo vamos a dejar para después, pero los bloqueos sí han afectado. ¿Qué ha pasado? Escuchamos algo muy complicado hoy y ayer. Los muchachos que se han autodenominado primera línea decían que ellos no le dan y no le rinden cuentas al comité de paro, o sea que ellos van a continuar ojalá, como lo dicen ellos, en muchas manifestaciones culturales y sociales
que ojalá no vayan a hacer al final manifestaciones violentas y de destrozo, que esto es lo que nos afecta, no lo cultural. Entonces, cuéntenos, don Ariel, ¿usted qué opina sobre este tema? ¿Qué nos quiere ampliar acerca de lo que dijo Willy? No, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecerle a William, a la emisora, por darnos la oportunidad de hablar, y a William también por haber creado esa mesa técnica, porque nosotros los comerciantes, los pequeños comerciantes, no los llamemos pymes, porque entonces FENALCO va a decir que ellos tienen, que la agremiación son ellos. Yo quiero poner otro nombre, con todo respeto, William. Usted está muy bien ilustrado en el tema, pero yo le quiero poner el nombre de pequeños comerciantes, o más bien tenderos de barrio, ¿sí? Porque nosotros los tenderos de barrio, los que vendemos al detal, mire que no tenemos ninguna agremiación que nos pueda dar una solución, que pueda pelear por nosotros, que pueda hablar por nosotros. FENALCO nunca ha estado con los pequeños comerciantes, FENALCO nunca ha estado con la tienda de la calle, FENALCO solamente ha estado con los grandes empresarios. Y cuando les tocan a los grandes empresarios, que no fueron tocados casi en ningún momento de pandemia, fuimos nosotros los tenderos, los pequeños, fuimos los que fuimos tocados realmente, pues FENALCO no dijo nada, ¿sí? Pero yo puedo verlo desde los dos costados, digámoslo que desde las dos orillas del río, porque yo también soy contratista estatal. ¿Y qué pasó con el lado de los estatales, con los contratos estatales, que se ganan en franca lid, que se hacen a través del SECO? ¿Qué pasó con las pandemias y qué pasó con los paros? Resulta que eso hizo que los empleados públicos no fueran a trabajar, no cumplieran con lo que debían de cumplir, y a nosotros, los que estábamos desarrollando contratos, simplemente no nos pagaron. Yo tengo cuentas por pagar desde el mes de diciembre del año pasado. Al mes de hoy son 6 meses y simplemente no nos pagan porque dicen, no, es que están en paro y todavía no hemos tomado la reactivación al 100%, no hemos venido trabajando, entonces no va el contador, no va el tesorero, y simplemente los que desarrollamos el contrato, que fuimos empresarios que licitamos a través de una página, simplemente tenemos que aguantarnos la situación. Eso es un tema extremadamente muy fuerte, porque redujo el músculo financiero con el cual veníamos intentando contratar, pero además de eso, ese negocio pequeño que tenemos para vender al detal todos nuestros artículos, ¿qué pasa? Que también se vio afectado. Yo me ponía a pensar en las decisiones que tomaba la alcaldesa y se puso a cerrar los fines de semana. Yo decía, pero ¿por qué cerraba unos fines de semana saltando cada semana 4-3, 4-3? Yo decía, pero si es que la incubación del virus no se daba en 3 días, la incubación del virus se daba en 7 días. Para nosotros hubiera sido muchísimo más fácil. Nosotros hablábamos con los comerciantes de Venecia, ciérrenos 15 días, déjenos 15 días cerrados y permítanos abrir los otros 15 días, que los mejores días que tenemos para recuperar la semana son los fines de semana. Ahora, ¿qué tuvo que hacer? Cambiar su discurso, abrir, digamos que irresponsablemente, todo para una reactivación económica. ¿Por qué? Porque el comercio, el pequeño comercio, ya no daba más avance. O sea, ya estábamos desesperados, ya no podíamos más. Pero además nosotros tampoco éramos partícipes del paro. ¿Por qué? ¿Por qué no éramos partícipes de esas protestas, de esas movilizaciones? Porque esas movilizaciones afectaban directamente al comercio más pequeño. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué eran lo que saqueaban? Saqueaban las tiendas pequeñas, saqueaban los pequeños comercios, y al lado de un establecimiento de grande superficie había un local pequeño, chao, se fue con el de grande superficie. Entonces todo nos afectaba. Yo pienso que una protesta sí se debería hacer, estoy en cierta forma de acuerdo, pero si se hacen con las normas debidas, ¿sí? O sea, no secuestran los municipios, no secuestran las ciudades, no les impidan el paso de alimentos, no les impidan, ¿por qué? Porque eso es como un secuestro a una ciudad. No se podía salir, no se podía caminar. Yo vivo en Chía y tengo mis locales en Bogotá, también tengo finca raíz, y resulta que hubo un momento en que Chía quedó completamente cerrada, Cundinamarca completamente cerrado. Yo no pude ir a Bogotá. O sea, lo que dije, espera un momentico, ¿qué pasó? Entonces se siente uno también secuestrado, vulnerado en sus derechos. Y la mesa técnica pues ha hecho un trabajo muy juicioso. La mesa técnica se ha puesto al lado de nosotros, y digamos que nosotros los comandantes sentimos que hay una agremiación que va a hablar por los que no podemos hablar. Por aquellos que no se pueden sentar en la mesa de negociación, pues ya tenemos representación, ya tenemos una agremiación que tenemos que fortalecer, y esto es lo que quiero decir de verdad a los comerciantes pequeños que nos estén viendo en este momento.
yo los invito a que pertenezcamos a esta agremiación. No podemos seguir solos a la deriva. Tenemos que agremiarnos, tenemos que unirnos para dar peleas, pero peleas jurídicas y peleas también que causen una representación importante en el comercio y en el gobierno. Así es. Ok, Ariel, usted da unos puntos muy importantes. Desafortunadamente el gobierno nacional en el mes de mayo dio unos cifras realmente atroces. Aproximadamente tenemos pérdidas de 3.2 billones de pesos, sumando los dos grandes negocios que se maneja el Estado colombiano, que es el sector agropecuario y el sector comercial. El sector agropecuario va a tener una pérdida de 1.7 billones de pesos, sin contar que aproximadamente se perdieron en el mes de mayo 700.000 toneladas de alimentos, producto del paro. Y adicionalmente, pues están los 3.2 billones de pesos aproximadamente que ha perdido, 1.7 billones de pesos, perdón, que ha perdido el sector comercial en estos meses de paro, desafortunadamente. Entonces yo le quiero preguntar a Dani, ¿qué estrategias se puede hacer a ese microempresario que, como ustedes muy bien dieron las cifras, es el 96%, para ayudarle o ayudar una reactivación y vuelvan a ser productivos a pesar de la deuda que dice William que están padeciendo la mayoría de ustedes? Bueno, mira, primero que todo, nosotros estamos desamparados por el gobierno. A nosotros, las proposiciones que tuvieron de ayudas nunca fueron tangibles para nosotros por el tema de que si tú ibas a pedir un préstamo para auxilio a la nómina, te pedían requisitos que nunca vas a cumplir. Por ejemplo, nosotros, te voy a poner un ejemplo rápido, la carrera séptima. Yo soy el representante de la agremiación de los comerciantes de la carrera séptima en el centro de Bogotá. Nos sentamos con el director de Bancoldex y él nos dijo que iban a abrir unas líneas de crédito para ayudar al microempresario. Entonces yo le dije, oye, muy interesante, ¿cómo vamos a participar nosotros? Él nos dijo que íbamos a participar, nos iba a poner una funcionaria especial de Bancoldex para que nos ayudara con el tema. Me dio el teléfono de ella tomó mi teléfono, nos hablamos. En definitiva me llamó. Le hice una sola pregunta. Le dije, yo quiero que tú me contestes quién nos va a prestar la plata. Si Bancoldex o mi banco de confianza. Muy simple, fue rápida la respuesta de ella. Nosotros le prestamos la plata al banco de confianza de ustedes para que ustedes pidan los préstamos. ¿Qué quiere decir? Las garantías las ponía el bancario, no Bancoldex. O sea, nosotros Bancoldex nunca nos prestó la plata. ¿Qué garantías y requisitos teníamos nosotros para esos créditos? Garantías las que daba el banco. Requisitos igual. Cuando fuimos a acercarnos al banco, nos pedían una declaración de renta de 280 millones de pesos anuales y unas ventas justificables de 300 millones. Yo le decía al funcionario del banco delante de la funcionaria de Bancoldex, pero si nosotros no venimos solo de una pandemia, no venimos de lo que está sucediendo actualmente, porque veníamos de una obra que para nadie fue una exageración, una obra donde 44.000 millones de pesos durante 8 años, que empezó Gustavo Petro y terminó cuando terminó Enrique Peñalosa. Teníamos una quiebra total. Vino la pandemia y nos acabó desastrosamente y nos ofrecen ilusiones que no son tangibles porque nadie nos iba a colaborar ni apoyar, ni a nosotros los de la séptima y a muy pocos en la ciudad, porque detrás de eso estaba Fenalco, estaba Copi y ellos solo protegen a sus grandes comerciantes. En definitiva es que nosotros siempre nos sentimos desamparados por el gobierno nacional y distrital. Ahí surgió la mesa técnica. Nosotros, ¿qué les dijimos? Oigan, unámonos como comerciantes, hagamos una agremiación, ayudémonos, consolidémonos nosotros como la economía cerrada que es este país, porque si en definitiva miramos, la economía de Colombia es una economía cerrada porque el 96% de la producción la dan los pequeños comerciantes y nosotros no dependemos
ni de lo que nos den en aportes los extranjeros, ni de los préstamos internacionales, ni nada. Nosotros dependemos de la economía de nosotros. Y para eso, ¿qué necesitamos? Proyectos. Proyectos que nos reabran el comercio. A hacer gestiones entre nosotros mismos. Hacer una economía fortalecida, cerrada, protegiendo la manufactura colombiana y protegiendo el patrimonio empresarial de nosotros. Esa es la única solución que nosotros tendríamos para salir en este momento coyuntural de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Entonces, la mesa técnica propone eso, propone que nosotros mismos nos fortalezcamos, pidamos en un pliego de proposiciones que por favor se proteja la manufactura colombiana, que se bajen los aranceles de importación para que se acabe el contrabando y asimismo podamos proteger la propiedad privada de nosotros los comerciantes. Eso es lo que en sí nosotros proponemos a la gente por la parte económica para reactivar nuestra ciudad y el país en general. Ok, bueno, entonces teniendo en cuenta eso, Dani, yo le hago la pregunta, no sé si José Luis ya nos está escuchando bien, Sí, pero sí. perfecto. Entonces, José Luis, dos cositas. Bueno, una, todo lo que ustedes cuentan es una pandemia, es como estar en una UCI, y me disculpan la comparación, obviamente estamos hablando de vidas y acá estamos hablando de economía, pero tenemos a los comerciantes en UCI, mejor dicho, en las últimas para ver qué pasa, y las ayudas que les han dado es pañitos de agua tibia en la frente para que se les quite la enfermedad, porque realmente lo que nos cuentas de Valcoldes, pues eso es algo risible, porque para esa gracia ustedes no necesitan Valcoldes, simplemente van al banco y hacen la solicitud de un crédito y realmente, a ver, si volvemos a la vida real, no a la ilusión y a lo bonito, en la vida real, si llevamos 1 año y medio cerrado, 1 año y medio con eso que nos contaba Ariel, de una semana de 4 días, otra semana de 3 días, cerrando los días donde más se vende y no permitiendo vender, y los pequeños cumpliendo a cabalidad porque si no les sellaban, y le piden a uno ventas o declaración de 280 millones y ventas de 360 millones, pues, o sea, es imposible como ir a exigirle al hijo que le vaya bien en el colegio cuando ni siquiera lo lleva a estudiar, o sea, es muy difícil la situación y realmente no hay justificación para las políticas que se están teniendo. Pero haciendo aclaración de eso, yo te pregunto, José Luis, o que nos pueda responder esto, no sé, que tenga más claro, ¿qué iniciativa están haciendo ustedes como mesa técnica? O sea, ¿por qué mecanismo están haciendo este pliego para llevarlo al gobierno o para hacerse escuchar? ¿A través de quién? ¿O cómo lo han tratado de hacer, José Luis? Bueno, lo primero, fortaleciéndonos, o sea, siendo un grupo grande, representativo, pero quisiera hacer como unas aclaraciones de lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que algo fundamental es que el gobierno nacional se siente con quienes están en las calles protestando, porque si esto no pasa, lo que vamos a hacer es dilatar las cosas. La mayoría de los que estamos aquí le vendemos precisamente a esa gente que hoy está protestando. Entonces, si ellos no van a tener soluciones en las solicitudes que hacen, a futuro vamos a tener el mismo problema, no van a haber soluciones. Yo creo que lo primero es por medio de esa mesa técnica que ya lo hicimos, solicitamos que se nos tenga en cuenta, o sea, en esa mesa de diálogo entre el gobierno nacional y quienes están con las peticiones sobre la mesa. Y exigimos al gobierno que se siente con ellos y que lleguen a acuerdos. Porque, repito, si esto no pasa, lo único que haríamos es tapar esto por un momentico, pero a futuro y futuro muy cercano, volver y tener lo mismo, volver y tener lo mismo. Entonces, no tendríamos con un verdadero despegue. Ahora, estamos formándonos como una corporación de corporaciones, estamos mirando de qué forma nos establecemos. Ahí de pronto, William Ardico me puede ayudar si vamos a hacer una corporación o vamos a hacer un ente más grande, más representativo. De esta forma, ante las distintas entidades, vamos a solicitar que se creen políticas, como que nos apoyen en industrialización, porque para poder ser efectivos ahorita, por lo menos compitiendo con las importaciones, vamos a tener que tener mayor productividad.
Hoy en día, por lo menos, lo que en octubre del año pasado valía 5 pesos producir, hoy está valiendo casi 10 pesos. Estamos hablando casi del 100%. Entonces, si estamos elevando los costos de producción en Colombia, pero la gente que tiene posibilidad de compra no está aumentando sus ingresos, nosotros nos vamos a quedar por fuera del mercado. Entonces, al ser un grupo grande, vamos a ser representativos y vamos a empezar a generar con el gobierno nacional y gobierno distrital políticas que vayan ayudando a dinamizar estos distintos sectores. Y entre nosotros mismos, como dice Daniel, crear como festivales, se puede decir, donde entre nosotros nos apoyemos. Por decir algo, yo pertenezco al sector de muebles. Si el sector de muebles necesita dotaciones en cuanto a calzado, pues vamos al Restrepo, a los que pertenecen a la mesa técnica, y miramos de qué forma con ellos logramos adquirir las dotaciones. Si necesitamos computadores por medio de Asocontic, que está con nosotros, miramos de qué forma podemos relacionarnos, hacer una economía entre nosotros que sea dinámica para empezar a despegar. Pero ojo, lo que sí tenemos claro es que vamos a hacer un control político a los distintos entes gubernamentales, tanto distritales como nacionales, porque si eso no pasa, esto no va a arrancar, o sea, no vamos a tener un verdadero despegue. Si no se tiene en cuenta las exigencias de la gente que está en la calle, creo que no nos va a ir muy bien, nos va a ir mal, y a un futuro ya y cercano. Ahí me gustaría hacer un pequeño comentario y pues apoyando lo que dice José. Mire, es muy importante que los oyentes y las personas comprendan esto. Mire, la economía es una cadena productiva. Todos dependemos de todos, desde el que provee las materias primas, que también tenemos dentro de la mesa técnica las materias primas, pasando por el manufacturero, pasando por el industrial, pasando por la comercializadora, por el local al final, por el proceso de venta. O sea, esto es una cadena, ¿sí? Y como dice José, es cierto, mire, nosotros le radicamos al gobierno nacional, entre otras las tantas peticiones que se ha radicado, nosotros le radicamos primero un pliego propositivo donde explicábamos cuáles eran los posibles mecanismos de solución antes del tema de los bloqueos, propiamente el tema de la pandemia. Les especificamos cuál fue el problema técnico que tuvo el Estado al momento de diseñar los cierres de cuarentenas, pero también les explicamos cuál era el mejor mecanismo para ello, porque hay que tener en cuenta una cosa: los dirigentes no saben cómo se manejan las dinámicas internas del comercio, y eso lo experimentamos con los cierres muy mal planeados. Segundo, a la par con ello, también después de que iniciaron los bloqueos, la misma mesa técnica le radicó al gobierno una proposición para nosotros llegar a ser intermediarios de este proceso de diálogo, porque es que es cierto, los mismos que están en este momento ejerciendo su derecho de protesta y su bloqueo, también son clientes, también son personas, también son igual de consumidores que todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros estamos buscando es que haya este diálogo permanente para poder construir una solución. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa, y yo creo que soy muy recalcitrante con esto: las etiquetas que lastimosamente en la sociedad hemos caído de algún espectro político, que si usted no es esto, es aquello, si no es lo uno, es lo otro, nos ha hecho, digamos, como perder esa unidad. Dentro de la mesa técnica tenemos una proposición corporativista, una proposición, como bien lo escribió José, de trabajo mancomunado los diferentes sectores para nutrir esa parte comercial. Pero esto funciona en doble vía. Uno, pues la manera organizativa que el sector privado se fortalece. Y dos, la manera en que en el Estado, y hablo gobierno nacional y distrital, porque tampoco podemos dejar a un lado las obligaciones del distrito, manejan esa política pública para que se beneficie el sector privado y podamos trabajar. Si de esas dos maneras no hay trabajo, es muy difícil de que esto se pueda arreglar. Complicado, sí. Yo tengo una consulta. El presidente de la República siempre, uno de sus pilares de campaña ha sido la economía naranja. La economía naranja, atiendo más o menos lo que ustedes quieren proponer en este pliego de proposiciones que han adelantado. Entonces le pregunto tanto a William como a Ariel, si me pueden contestar esto. ¿Sí va encaminado a la economía naranja que quiere el presidente de la República? Y lo segundo, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con la corporación? ¿Cómo sería, que nos dijo muy bien José Luis, que piensan crear ya una corporación como tal?
tendiente a ser más que todo un gremio porque sienten que FENALCO no los apoya a los microempresarios. Entonces, ¿cómo piensan consolidar ese equipo de trabajo para ustedes, los microempresarios? Si quieres, entonces yo te contesto y si quieres, Ariel me secunda Le la complementa, se hacen propuesta. ahí el Sí. pase de Sí, toque. señor. Sí, tranquilo. Hágale. Bueno, básicamente, bueno, nuestra proposición es la siguiente, es muy sencilla. El tema de la mesa técnica de comercio, nosotros somos cerca de 20 agremiaciones. Repito, pues hay diferentes sectores, de todos los sectores. Creo que es la primera vez en la historia que diferentes sectores nos dialogamos: electrónica, electricidad, materias primas, calzado, cuero, muebles, comerciantes de la séptima, gimnasios, contratistas. Bueno, aquí tenemos cualquier cantidad de los distintos sectores. Entonces, digamos que plenamente ya existe un diálogo que antes no existía. Segundo, una vez pase este diálogo, obviamente lo ideal es crear una agremiación, que somos todos aquellos de los cuales no estamos en FENALCO, pero también hay que recordarle una cosa a los oyentes y a los que nos estamos viendo. Nosotros, los que estamos sentados acá, fuimos los que marchamos el año pasado, organizamos las marchas del sector comercial que se dieron en los diferentes puntos de la ciudad y fue de una manera muy organizada y disciplinada. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era ser escuchados. Entonces, el siguiente paso, el siguiente nivel es ya agremiarnos, que estamos en ese proceso. El siguiente paso ya es pertenecer muy posiblemente como una federación de segundo nivel, o si no una agremiación de agremiaciones, que también es la otra tesis. Bueno, indiscutiblemente sea cual sea el término, lo ideal es llegar a esto. Y el segundo paso es empezar a generar proyectos productivos en compañía con el Estado y propiamente nuestros. Un pequeño punto ya para darle paso a Ariel es: el tema de la economía naranja es totalmente distinto, la proposición de Duque es totalmente distinta a la de nosotros, porque pues en primera medida nosotros tenemos diferentes sectores, manufactureros e industriales. Y la manera de la dinámica que nosotros estamos proponiendo, repito, es la metodología corporativa. Es que el sistema corporativo, esta metodología se basa en que todos los canales somos orgánicos, ¿no? A mí me gusta especificarlo rápidamente. Oswald Spengler especificaba, el filósofo, decía que la sociedad es orgánica. Cuando una sociedad es orgánica significa que tiene muchos engranajes. Todos dependemos de todos, lo que significa que nuestra metodología está enfocado es que haya una retroalimentación interna que nos permita después ser competitivos de manera externa. Si nosotros internamente no nos organizamos, hacia afuera va a ser muy difícil. Entonces, digamos que sí hay unas ciertas diferencias con la proposición del presidente. No sé si Ariel, y ahora sí te doy paso. No, gracias. Pues Willy tiene todo muy claro y gracias, Willy. Sin embargo, sí queda una cosa por decir. Es que la economía naranja realmente está enfocada para los emprendimientos. Y yo, la verdad, me preguntaba a nivel personal, ¿cómo pretenden fortalecer los emprendimientos si el comercio, el pequeño comerciante no está fortalecido? O sea, ¿cómo pretendo yo, como decía alguien, como decía el director, que a mi chico le vaya bien en el colegio, que tenga buenas notas si no lo llevo? O sea, ¿cómo no hace primero inversión en lo que ya está en nosotros los comerciantes? ¿Para qué crear una economía naranja de emprendimiento cuando nosotros tenemos problemas? Cuando nosotros en este momento le estamos generando la más alta productividad al país. O sea, si nosotros nos caemos, el país se cae. El país depende de nosotros, ¿sí? Ahora, que las grandes superficies se quieran adueñar de los pequeños comercios de barrio, claro, y eso lo estamos notando. Hay pequeñas superficies que están montando locales en los barrios, de hecho, no tenemos que nombrar ninguna, pero si ustedes salen a la calle se van a dar cuenta que varios almacenes de gran nombre, en 3, 4 manzanas ya hay 2 almacenes, compitiendo con precios locos, y uno dice, wow, espere, ¿quieren acabar realmente el pequeño comerciante? Y pareciera que eso es lo que se busca. O sea, la economía naranja puede llegar a convertirse en un gran proyecto, pero más adelante van a ser nosotros mismos. O sea, después ellos van a tener el mismo problema que tenemos nosotros hoy. Ujú. Un Pues sí, paréntesis Ari. ahí chiquitico. Dale, dale, claro que sí. Por eso yo les decía y me enfocaba en que la economía de nosotros los colombianos es una economía cerrada. De ahí parte que las grandes superficies quieran adueñarse del pequeño comerciante o tendero de barrio, como dice Ariel, porque saben que la economía de nosotros es solidera, es entre nosotros mismos. Y si nosotros no nos fortalecemos y lo logramos agrandar, sencillamente nos van a arrumar y nos van a acabar, porque ellos quieren adueñarse de esa parte. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, de que la economía de nosotros depende de nosotros mismos los colombianos. El entorno de nuestra economía y de nuestro dinero gira en torno a Colombia nomás. Sí, así es. Así es, de verdad, Dani, Ariel, José Luis, William y obviamente mi compañero Juan, realmente
es un tema que tiene muchísimo para tratar, muchísimo, pero yo creo que estamos sacando la conclusión base que son la necesidad de poder trabajar. Acá se pide la posibilidad de trabajar, la posibilidad de poder salir, la posibilidad de abrir, la posibilidad de que el gobierno asuma su responsabilidad tanto local como distrital y fortalezca estos pequeños empresarios, pero pues que son los que mueven realmente la economía local y distrital y nacional, porque es que nosotros veíamos en la época de los cierres, y ustedes lo han dicho varias veces, pero quiero reiterarlo, cuando muchos comerciantes, muchas personas con su papelería pequeña, con su cosito de lichigo ahí en la cuadra, con la venta de cualquier cosa, escondiéndose como si estuvieran comercializando droga por una ventanita medio abierta, pasando la comida o pasando los medicamentos o lo que fueran a vender. O sea, realmente uno decía, pero, y los que de pronto éramos conscientes decíamos, no, así me toca hacerme también el que estoy, o sea, le estoy comprando al jíbaro, hacerme la esquina y mirar que no venga de pronto policía y rápido compre y salga corriendo para llevar los productos como si estuviéramos cometiendo un delito. Entonces, realmente a los que les tocó cumplir la norma fue a los pequeños. Y lo decían ustedes, los grandes superficies, los supermercados grandes tenían restricción y podían entrar con pico y cédula y podían entrar y abrir en ciertos horarios. Entonces realmente las medidas han sido medidas hechas a la carrera. Nadie podía saber que venía una pandemia, nadie podía saber cómo manejarla, pero Perdón, realmente Heiber, sí se atacó. perdón, Heiber. Señor, De hecho, a las grandes superficies le benefició muchísimo más la pandemia, claro, porque los chicos tuvimos que cerrar. Entonces, fueron si los nosotros únicos que cerramos, vendieron. exactamente, miren, nos pasó en Venecia, y esto quiero comentarlo así muy rápidamente, qué pena, les quito 2 minutos de tiempo. Tranquilo. Cuando hicimos la primera movilización, Willy, que pues le contamos a usted a la mesa técnica que nos movilizamos por la autopista sur, a la altura de la Sevillana, logramos tener ahí el alcalde local tuvo que asistir, habló con nosotros, pero nosotros decíamos y miramos, ese era un tiempo en el que estaban, eso lo hicimos un viernes, que era el tiempo en que estaba cerrado, digamos que los pequeños tenderos, el comercio barrial, llamémoslo así, Sí. estábamos cerrados. Salimos todos del comercio barrial y al frente de nosotros hay un almacén de grande superficie, porque es que no Y quiero la decir el fila, nombre, ¿sí? para no hacerle publicidad. Exacto, no le vamos a hacer publicidad porque tampoco me parece correcto eso. Sí. Resulta que muchos de los que estaban con nosotros marchando, fueron a mirar ese gran almacén y estaban vendiendo televisores, estaban vendiendo ropa, zapatos, o sea, eso hizo que la gente del comercio me dijo, pero ellos, ¿por qué sí lo pueden hacer? O sea, el beneficio en realidad fue para las grandes superficies. Nosotros nos vimos totalmente perjudicados. Eso era el pequeño aporte que quería poner. Ahí como para añadir lo No, siguiente. Ariel, dime, Disculpe, güey. Gilbert. Rápidamente, mire, yo lo que quiero con esto Dale. y de pronto como para que los oyentes se lleven la siguiente impresión es esto, mire. Se necesita obligatoriamente carácter, o sea, urgente, es una política de Estado donde haya una conversación continua con la sociedad para poder proyectar, o sea, a Colombia. Aquí literalmente se los voy a decir, yo siempre he sido incisivo en todas las entrevistas que me han hecho y es que aquí lastimosamente el empresariado siempre ha estado a la deriva, siempre ha estado, lo estuvo antes de la apertura económica y después de la apertura económica, que ese sí fue aún peor de catastrófico porque el microempresariado no estaba preparado. Mi recomendación y mi llamado es a lo siguiente. Colombia tiene el 50% en la informalidad, tenemos el 19% de desempleo. Y a la par con ello tenemos una quiebra general del sector microempresarial y del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si literalmente yo en parte digo es parte de la situación de las protestas, de las peticiones, en parte tienen razón. Obviamente, sus peticiones son legítimas. El problema obviamente son las proposiciones de solución que son totalmente desfasadas de la realidad. Ahí es donde tenemos que entrar a operar. ¿Quiénes? Todo el conjunto social. No es solo el Estado, también es la sociedad. Por eso repito, el diálogo Estado y sociedad es urgente, porque si no lo hacemos, en un corto plazo vamos a tener lo siguiente.
más informalidad, y la informalidad lo único Ujú. que genera es pobreza. ¿Para quién? Para el microempresario que es informal, perdón, sí, el informal, el que está en calle. Dos, genera también pobreza para el Estado porque no recauda, ¿sí? Y tres, lo que estamos es haciéndole el espacio a estas mafias del espacio público. Entonces, lo que sí yo quiero llegar es claro con ese tema. La Mesa Técnica de Comercio Formal e Industrial también se planeó para que nosotros logramos un proceso de formalización desde el sector privado. Porque es que te digo una cosa, Heiber y Juan y mis compañeros, un sector privado fuerte y pujante, ¿sabe qué hubiera hecho en momento de pandemia? Le hubiera hecho divinamente el distrito de la nación. ¿Cuántas camas UCI le hacían falta? Perfecto, nosotros lo Sí. podemos atender. ¿Cuántos ventiladores le hace falta? Nosotros podemos hacerlo. Pero ahorita no podemos darnos ese lujo porque no hay una fortaleza. Dejemos de pensar en las grandes superficies que ellos ya están acomodados, ellos ya tienen caja y empecemos a proyectarnos al sector microempresarial. Por No, eso es, pues William, ahí me quitó dos preguntas que le iba a hacer. Una que A mí precisamente también. sí, que Pero estaban dejemos haciendo. o por eso es, a José Luis, que iba a decir algo. sí, Dale. por eso es importante también el control político, ¿no? Porque si bien es necesario que nos formalicemos y empecemos a tributar todos, es muy necesario estar pendiente de ese tributo, ¿no? Que el tributo, o sea, que tenga un buen uso, que no se lo, o sea, que no haya desfalco en el fisco, que no haya esas mafias que hay hoy en día en las contrataciones y, de hecho, por todo lo que estamos pasando, es secuela de todo lo que ha pasado con los gobiernos anteriores. Este es el fruto de todo el mal manejo que hemos tenido en los gobiernos que hemos tenido. Entonces, es importantísimo que no solo como gremios nos empoderemos como actores contribuyentes, sino como fiscalizadores. De acuerdo, Luis. O sea, eso que usted acaba de decir es supremamente importante y es realmente lo que debemos hacer. O sea, aquí el tema de quejarnos por quejarnos no funciona. Lo decía William, lo dice usted. Las protestas son legítimas, es un derecho. El hacer y el mostrar lo que ya todos sabemos, pero tenía que mostrarse a la luz pública, que es una corrupción impresionante, que es un mal manejo de los recursos, y usted lo dice José Luis, no es culpa, o sea, es culpa de hace 70 años hacia acá o 100 años hacia acá, donde se ha venido tanto, o sea, rompiendo hasta que ya se deshizo totalmente el problema y ya no se aguantó más. Y pues bueno, tenía que afrontarlo alguien y lo hizo el presidente Iván Duque. También tiene responsabilidad, también es presidente y ya sabía para dónde iba y qué iba a asumir. O sea, no podemos decir es que yo no tenía ni idea qué pasaba en Colombia, pero está sucediendo en este momento y la propuesta es muy clara. Ustedes como empresarios están haciendo un pliego de peticiones, están radicando unos temas que realmente nos afectan con pleno conocimiento y eso es lo que se debe hacer. Yo primero, antes de darle la palabra nuevamente a ustedes, quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron hoy a través del Facebook Live. Ahí nos dejan algunos mensajitos, voy a leerlos, me disculpan si no leemos todos, pero Luis Hernando Reyes dice acá en sintonía, está por ahí también Liliana López, dice acá conectados muchachos, buenas noches. Está, dice Luis, el paro y los bloqueos, ¿a quién le convienen? Dice Daniela, en sintonía, William Grandier, ahí le mandan un mensaje a William. Dice Don Hermer Castellanos, le manda también el mensaje Luis Peñuela. Dice aquí, hablemos, que ya lo tocó ahorita alguno de ustedes que habló sobre el tema de la informalidad y pues su sustento diario y todo lo que sucede con la informalidad, que no estamos en contra de la informalidad porque pues muchas veces es la única posibilidad que hay en condiciones extremas, pero sí se debe reglamentar porque también hay comerciantes que pagan cosas, impuestos, generan muchas cosas que el informal no lo hace, pero pues estamos en la guerra del hambre en estos 2 años y realmente todos buscan cómo salir. Dice John Jairo Canchón, dice gracias. Luis Peñuela, saludos a don Carlos. Bueno, aquí tenemos más mensajitos de los que ya hemos hablado. Almacenes de cadena, se toca. Saludos al señor presidente. No sé si será el presidente Iván Duque o al presidente de la mesa técnica, los William, yo dos. creo. Les mando saludos. Saludo para Aquí todos, muchas gracias. un saludo para todos, sí, señor. Bueno, yo quiero preguntarles algo.
cómo un comerciante se puede vincular a la mesa técnica. O sea, ¿qué mecanismo, qué teléfono tienen? Que nos lo regalen incluso para dejarlo acá en los comentarios de más tardecito. Lo dejamos ahí en el cabezote y en YouTube. ¿A qué teléfono o cómo es el mecanismo de contacto con ustedes? ¿Y qué necesita? ¿Qué requiere para estar dentro de la mesa técnica? Dani, tú que eres el señor tesorero allá, que te veo como motivado para responder la pregunta. Bueno, gracias, William. Sí, primero que todo, lo que necesitamos es que todo el comercio tenga ganas de ser Ok. pujantes, de salir adelante, de querer construir una economía sólida para nosotros. Ese es el principio de nosotros. Segundo, teléfonos de contacto, William se los va a compartir. Ok. Y la forma de afiliación es muy sencilla. Nosotros hasta ahora estamos empezando, nos estamos fortaleciendo y hay muchas viabilidades para llegar a ser miembros de la mesa técnica. Es un equipo que se ha conformado con trabajo y se ha esforzado mucho por dar resultados. A poco plazo hemos dado resultados muy concretos y por lo cual la gente nos ha conocido, como el tema de la desobediencia civil. Eso fue un tema que para nosotros fue algo grandioso. La gente no creía que se pudiese hacer y nosotros les mostramos el camino y les dijimos, miren, es la forma. Si nosotros lo hacemos, nos escuchan, no hay otra forma. Y a partir de ahí fue que empezamos como a generar ese gran mecanismo que hemos llevado. Vuelvo y te lo digo, ahí los teléfonos los tiene Willy, él te los comparte y los comparte con todos. La forma de afiliación es muy sencilla y principalmente tener ganas de ser pujante y seguir siendo un comerciante. Entonces, si quieres ahí, te doy los teléfonos, 314-352-0642. Ese es el 314, 314. 314-352-0642. Ese Sí. número es directamente el mío, a mí me pueden escribir. Y también pueden escribir al correo electrónico de la mesa técnica, que es, regálenme por favor un segundo. Ok. Tiene el dato ahí cerquita. Es mesacomercioformal@gmail.com. Aquí @gmail.com. Aquí tenemos espacio tanto para microempresarios que tengan su tienda, su negocio, como para empresas ya consolidadas y también para asociaciones. Cabe aclararlo y repito que aquí habemos varias asociaciones de distintos sectores y por eso pues la iniciativa va enfocado en eso y pues la idea es que todos lo podamos integrar. Qué bueno. Bueno, yo quiero, antes de Tengo que, una de que consulta. terminemos, Yo Juan, creo que antes de un que, tema... dale, no, es Sí. que quería hacer una mención Tengo a una Catherine, consulta. a Catherine Sí, Molano, dale. que fue también muy partícipe y nos ayudó a todos estos contactos con ustedes y conocer gente pues tan agradable y tan chévere para dialogar con ustedes. Entonces, a Catherine, a Liliana López, no me acuerdo las señoras que hablamos qué día que tuvimos la reunión, de verdad que hacen falta, obviamente porque pues las mujeres aquí faltaron, ¿no? Por lo menos ellas, para que se viera más bonita la pantalla. Y aparte de eso, porque los planteamientos de ellas eran supremamente interesantes, entonces, pues las tenemos que tener también invitadas acá para que nos cuenten desde el punto de vista de las mujeres empresarias cómo es el tema. Ahora sí, Juan, te dejo, por favor, para que hagas la pregunta. Tengo una consulta chiquita para quitarles o para que ustedes dicen cómo eliminar, por decirlo así, esa informalidad que también los afecta no solo a ustedes, sino al país como tal. ¿Cómo llamar la atención a ese informal que tiene su negocio chiquito en las calles, por poner un ejemplo? ¿Cómo atraerlo a que se vuelva un microempresario y hagan parte de ustedes en este gran proyecto que están haciendo como agremiación? No sé, se las dejo libre para el que quiera contestar. Quisiera tomarme la palabra ahí. Yo creo que gran parte de esta informalidad se debe también a que no hay un empleo formal, o sea, con condiciones dignas, y por eso mucha gente está en la calle y la única vía que ve es vender cosas, o sea, ser informal. Yo creo que se deben tomar políticas de gobierno nacional, empresarios también, empezar de verdad a generar empresa. Generar empresa no solo es tener un negocio, generar empresa
es generar condiciones dignas para las personas que trabajan con uno, trabajar con el Estado, o sea, con el gobierno, repito, para generar políticas de dignificación del empleo. Eso, contribuir, generar con ellos, otra vez, repito, qué pena la repetidera, políticas de apoyo a estas personas por medio de los impuestos que tributamos. Entonces, si esto se hace, mucha gente que está en la calle va a preferir, pues yo creo que nadie quiere estar aguantando sol y agua y que la policía los coja, les pegue, les quite su plante, su producido y otra vez vuelvan y recurran a un gota a gota para que les preste y volver otra vez y ponga su puestico en la calle. Entonces creo que si se empieza dignificando eso, si se empieza por lo menos fomentando la educación, fomentando un primer empleo, o sea, fácil de adquirir, sin tanta cosa, sin tanta como exigencia, si se generan carreras técnicas y tecnólogas, si se fomenta la industrialización de los microempresarios, creo que ahí empezamos a solucionar el problema. Entonces, esto es gran parte de lo que no se ha hecho y hay que empezar a hacer, y es lo que nosotros pretendemos hacer para mejorar las condiciones laborales de muchos, y de esa forma empezamos a reducir la informalidad. Entonces, otra cosa es que nuestros impuestos sean bien utilizados. Cuando uno tributa y ve que el tributo es bien aprovechado, uno quiere seguir tributando. Cuando no, la gente prefiere no tributar porque igual dice se van a robar la plata, entonces mejor yo no la doy tampoco. Bueno, discúlpeme, tomo ahí un poco la palabra. Como les dije, yo soy del barrio Venecia. Tengo 49 años y llevo 49 años en el barrio. Que ahora viva en Chía es otra cosa. Pero nosotros en Venecia hemos convivido con el comercio informal toda la vida. O sea, nosotros hemos convivido con el comercio informal durante todos los años desde que Venecia se desarrolló. De hecho, yo pienso que siempre van a haber comerciantes informales. Eso pasa en todas partes del mundo. Eso no es solamente en Colombia. El comercio informal, el comercio de la calle está en todas partes del mundo. Pero también es cierto que el comercio formal debe ser organizado, ¿sí? Ya hay una política pública, ya hay un decreto donde el uso del espacio público debe tener un costo, ¿sí? Y eso ya está. Que los alcaldes locales o que la administración distrital no quiera ponerlo en función es otra cosa, pero eso ya está montado. Eso no es de hoy, ni de ayer, ni hace 2 años. Eso es un decreto que salió hace muchísimo tiempo, donde Defensoría del Espacio Público dice que el espacio público se puede usufructuar y tiene inclusive algunas tarifas reguladas. Obviamente las tarifas que están es de hace como unos 10 años tal vez, pero digamos que si al comercio informal también se le coloca una forma de tributación, créanme que todos van a comenzar a tener una forma diferente de pensar. Mire, yo les puedo contar una cosa. Del comercio de Venecia, de los informales que yo conocí, de 100 informales que yo conocí, hoy ya son empresarios, no microempresarios, son empresarios con más de 20 empleados. ¿Por qué? Porque ellos comienzan desde abajo y después van comenzando a crecer. Yo personalmente fui comerciante informal a los 14 años. ¿Sí? Fui uno de los primeros, fui de los pioneros en traer a Bogotá lo que se llama ahora las franquicias. Yo trabajé con Manpower. En ese tiempo no se llamaba franquicia, se llamaba venta, tenía otro nombre. Bueno, lo olvidé, pero ellos me ponían la mercancía, yo ponía el local, ellos me ponían en consignación, llamábamos nosotros. Me ponían el aviso, podía vender solamente de sus marcas y comenzamos a trabajar en ese tipo de empresarismo. Pero realmente el comercio informal no se va a acabar. El comercio informal va a existir porque hay comerciante informal para todas partes del mundo. Yo les voy a agregar una cosita para responderle rápidamente a Juan. Mire, les voy a contar una experiencia que vivió ya uno de nuestros asociados dentro de la mesa técnica. Al interior de la mesa técnica está un sector amplio de San Victorino, un sector de eso San Victorino, más específicamente pues toda la zona del Gran San y demás, con Jensen Estupeñán, que ha sido una persona también que colaboraba mucho en el proceso. Ellos tuvieron en un momento determinado como experiencia, ellos cogieron una bodega, propiamente el sector privado, la alquiló y cogió a una gran cantidad de informales y los puso a trabajar allí y los volvió formales, ¿sí? Entonces digamos que yo sí tengo la plena convicción, no sé si soy un idealista, pero yo sí tengo la plena convicción que cuando hay un sector privado pujante, el mismo sector privado puede hacer la labor de la formalización
que tal vez muchas veces el Estado no alcanza a ser. Obviamente esto no quiero llegar a decir de que pues entonces ya nosotros vamos a quitarle responsabilidad al Estado, no, 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 pero me refiero de que la gran cantidad de personas que estamos aquí, yo creo que cerca del 100%, voy a decirlo, 99.9% de los que estamos al interior de la mesa técnica iniciamos como informales, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia pues obviamente decir, no, ustedes quédense allá afuera, no. Entonces, lo que yo sí creo es que ya ha habido experiencias donde el sector privado sí hizo un proceso de formalización con la gente. Lo que pasa es que ya toca empezar a trabajar con política pública del Estado. Ahora, que yo también quiero hacer una aclaración de que me parece a mí también atroz, que me parece terrible aquellos sectores de congresistas, aquellos sectores de la dirigencia pública, que lo que hacen con los informales es cogerlos como capital electoral y los siguen manteniendo en ese sistema sin permitir de que haya una mejoría de su situación. Eso me parece a mí totalmente atroz, porque lo que están haciendo es que esas personas no levanten cabeza. Entonces, el sector privado puede, en mancomunidad también con el Estado, pero ya los ejemplos existen. Sí, sí, es muy importante. Qué pena ahí Dale, una dale, cosa, Ariel. Héctor. Esto es de ustedes, háganle. Me parece que tocó un tema súper importante, Willy, y es el tema político. Y yo creo que esto tiene que ser supremamente importante para nosotros, porque no es ajeno al país, y de hecho la política, en el buen significado de la política significa el bien del hombre para el hombre. Eso significa la palabra política. Que no se ponga en práctica es otra cosa, pero todo es política. De hecho, lo que estamos haciendo aquí es política. Cada uno que estemos hablando y estemos interviniendo, esto ya es parte de la política. Entonces me pareció importante que William pues haya comenzado a tocar ese tema. No sé si nos queda el tiempo suficiente, pero me parece importante que nosotros como mesa técnica de trabajo tengamos claro eso y poder decirle a la comunidad y a la gente que hay congresistas que no deben seguir estando en el Congreso, que tenemos nosotros que ser conscientes que hay personas allí que no hay que decir nombres porque no se debe hacer, y menos en estos tiempos, pero que son muy reconocidos, ¿sí? Y todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo sabe quiénes son aquellos que trabajan, que, como lo decía William, manipulan a las personas para mantenerlas subyugadas y para recibir un voto. Nosotros en la mesa técnica tenemos que tener ese tema claro y vamos a trabajar por eso también, porque la política comienza no solamente con los grandes congresistas. ¿Saben desde dónde comienza la corrupción en Colombia en la política? Desde una pequeña junta de acción comunal, que es el círculo político más pequeño, el de un barrio. Desde ahí ya uno comienza a ver corrupción. Es increíble verlo desde ahí. Entonces me parece muy importante el tema político y creo que tiene que estar dentro de todas las propuestas que tengamos nosotros. Es que mira que acá hay algo muy importante y es que todo empieza desde nosotros como ciudadanos y seres humanos. Ahí empieza la falla de la corrupción y empieza la falla política. Porque en estos momentos que empiezan las candidaturas, empiezan a hacer todas sus campañas políticas con la persona que tienen amarrada. Lo digo yo como experiencia acá en la séptima, que es donde más ventas informales hay en Bogotá. Acá he hecho ya un estudio grande. El día domingo hay 2.000 vendedores informales en la carrera séptima. No cabe uno más. Donde metan uno, se despelota todo. Y todos ellos giran en torno a un solo personaje, sin decir nombres, ni partidos, ni demás. Entonces, la falla empieza ahí. Acá hablaba ahorita Ariel del DADEP, de la Defensoría del Espacio Público. Ahí va la primer falla. La Defensoría del Espacio Público sí da el espacio público en consignación de aprovechamiento económico, pero en unos modelos que ni los comerciantes muy fácil pueden aplicar, porque deberíamos de tomarnos el espacio público, ¿para qué? Para ayudar a mejorar el entorno y ayudando al vendedor informal, porque definitivamente tenemos que aprender a convivir con ellos organizadamente. Entonces, hacer un demos en este país es un problema. Demos es la administración del espacio público a un privado o un CAMEC, que eso es otra cosa, que eso es un problema, que a usted le digan, oiga, le voy a dar 1.000 metros de la vía de la carrera séptima en administración, pero entonces usted me tiene que cumplir con que
tiene que invertir anualmente el 5% de lo que valió la obra. O sea, 4.400 millones de pesos tiene que sacar usted aproximadamente al año para retornarle a la obra. ¿Y cómo va a ser el aprovechamiento? Nunca lo va a alcanzar. Ni haciendo miles de eventos lo podría lograr. Llegan esos pequeños personajes de la política cotidiana que tienen amangualado el poder y empiezan a hablarles a ellos, a los informales. Venga acá, yo le ayudo, usted no se mueve de acá, usted no se tiene que organizar, usted no tiene que hacer nada porque a usted acá lo protegemos. Si le sacan un parte, se lo quitamos, de 1000 formas lo protege para que vayan en el momento de la elección y los apoyen, sin darse cuenta que a costo-beneficio están acabando con la economía del país, porque acaban con el pequeño comerciante, que es el que tiene que mantener encerrado, tratando de sobrevivir, pagando unos aranceles muy costosos, porque empecemos que desde el costo de arrendamiento de un local en este país es una burbuja inmobiliaria tan grande y tan mal manejada que el momento que estalle nadie lo va a sostener. Y es lo que está pasando en este momento conjuntural. La burbuja inmobiliaria es demasiado alto y un arriendo en este país no lo soportan. Yo como comerciante no soporto un arriendo de estos. Poco a poco hemos ido tratando de salir adelante, pero llega un momento en que la bola de nieve coge fuerza. Sí, ¿no? Y En eso es todos lados. tenaz. Entonces, tiene que haber una política pública donde el vendedor informal y el vendedor formal tenga que aprender a convivir y tener las mismas garantías para trabajar. Porque en este momento nosotros garantías no tenemos como comerciantes. Mientras que el vendedor informal tiene muchas garantías que le brindaron cientas personas que están sentadas allá y no los dejan salir de ese círculo que tienen. Ahí está el problema mayor. El problema de las votaciones están ahí. Es que eso es lo que más me preocupa y veo ese escenario, que desafortunadamente el vendedor informal tiene muchas más garantías, como lo está diciendo Dani, que el mismo vendedor formal que quiere hacer todas sus cosas desde el principio, con todas las de la ley, por decirlo así. Pero muy interesante los casos que ustedes nos nombran, sobre todo el de Ariel, que comenzó como vendedor informal y pudo ser formal. Entonces, también es un buen paso para dar que los informales puedan ser formales y hay un crecimiento mutuo y mancomunado entre todos, como ustedes muy bien lo quieren crear con esta corporación que poco a poco van dando, y en realidad es un gran mérito y un gran apoyo que ustedes le están dando al país con estos pensamientos y estos pliegos prepositivos que están haciendo el gobierno nacional. Así es. Pues Juan, bueno, todo lo bueno llega a su fin, lamentablemente, o sea, fue una charla supremamente importante, que nos quedan muchas cosas por hablar, sí, nos gustaría nuevamente invitarlos cuando ya se esté notando algo más sobre lo que se ha hecho y se ha radicado, en lo que podamos colaborar como medio, si tienen algún tipo de comunicado, si tienen algún tema que vayan sacando, con mucho gusto nos lo envían, nosotros lo publicaremos, y haremos todo lo posible para que la gente se entere de estos temas. Realmente, pues se quedan muchos comentarios ahí sin leer, les pedimos si pueden de pronto más tardecito echarle una miradita y algunos responderlo, sería muy bueno para la gente que nos comentó, y pues nada, agradecerles a William, Don a Heiber, Dani, ahí había José, un señor. comentario que me parece importante, digamos, Sí, dialogarlo, claro, que de una vez. creo que es un joven un poco preocupado con la situación del empleo y demás. Mire, yo quiero decirle una cosa y es lo siguiente. El mejor camino que puede tomar cualquier persona que tenga alguna dificultad en el tema de empleo, el mejor camino es el emprendimiento. Porque el emprendimiento, porque a final de cuentas esto le va a permitir, digamos, mejorar sus condiciones en todas las vías. Y esto es jodido. Para nadie ha sido fácil, Difícil. créanme, para nadie es fácil. Pero el mejor camino es el emprendimiento. Y recuerden una cosa, y vuelvo y repito, el sector microempresarial es del 96% y el sector microempresarial somos aquellos que somos menos de 10 empleados, lo que significa que lo que estamos aquí sentados no somos las grandes superficies, no somos los grandes conglomerados, somos, como dijo don Ariel, las tiendas de bar, ¿sí? Entonces, lo mejor que se puede hacer en este mismo instante, o bien sea emprender, o bien sea no focalice el trabajo de los grandes conglomerados que tal vez piden un montón de requisitos para el tema del empleo. Busquen el sector microempresarial
que en el sector microempresarial hay mucho por hacer. Eso sí, hay que esforzarse terriblemente, pero hay mucho por hacer. Y segundo, para que todo esto funcione, también va en la doble vía con el tema de el fortalecimiento del sector privado y el trabajo mancomunado con el Estado. O sea, créame que de verdad no se trata simplemente que nosotros solitos hagamos las cosas. Se requiere que haya esa comunicación Estado y sociedad. Eso era como para dejar ahí. Excelente. Excelente. Súper. Entonces, Juan, Muy pues bien. muchísimas gracias por acompañarme hoy nuevamente en 8 p.m. en vivo con estos grandes invitados. Y como les digo, señores, William, Dani, José, Ariel, muy grato haberlos conocido. Qué rico haber compartido con ustedes esta noche de charla, de tertulia, en un tema empresarial que es importantísimo para el país. Las puertas abiertas de la emisora. Y les agradezco mucho de mi parte, la emisora Radio HYK. Y Juan, pues te dejo el micrófono para que nos despidamos. Al final del programa vamos a dejar un video del invitado que vamos a tener dentro de 8 días en 8 p.m. en vivo. Es el secretario de la Comisión Segunda del Senado, una persona que va a hablar con nosotros del tema de seguridad, frentes de seguridad y todo lo que está sucediendo en este momento en el país. Entonces, pues los invitamos a ustedes, a los de la mesa técnica, que nos acompañen viéndonos. Este programa va a estar muy bueno también. Y pues bueno, a todos los oyentes de la emisora y seguidores de Radio HYK. Juan, muy buenas noches, ahí te dejo. No, Y esto falta el tinto nomás. sí. Para la Sí, Me falta el tertulia. tiempo. esta charla estuvo Sí. muy buena, sí, señor. Estuvo Gracias. muy rica, en serio, gracias, fue muy acogedor y muy emprendedor lo que ustedes dicen. Sí hablé el año pasado con un empresario importante en Colombia y me dijo que lo más importante para los empresarios es la competitividad. Y creo que ustedes, el gran resumen de todo esto, la gran conclusión, es que en serio les deben ser competitivos. Entonces, pues no, un placer, muchas gracias, en serio. Qué rico conocer a William, a Dani, a José Luis, a Ariel. Qué charla tan nutritiva. Los oyentes estuvieron muy activos en el chat. Y bueno, pues les deseamos muchos éxitos y acá pues tienen un medio de comunicación abierto a lo que ustedes a bien tengan. Y bueno, les deseamos muchos éxitos y cualquier colaboración ayuda, con mucho gusto estamos aquí a la orden. Entonces, muchos éxitos y gracias en serio por pensar Gracias a en el país ustedes. y por el crecimiento. Gracias a y el aprendimiento ustedes, que muy amable. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, muy muy amable por amables. la Feliz invitación. noche. Hasta luego. Gracias por la Hasta luego, invitación. gracias. Hasta luego. Con gusto. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Con gusto. Muchas gracias, un placer. Muy buenos días, mi nombre es Diego González y quiero Hasta luego. invitarlos para que nos Muchas gracias, encontremos un el placer. próximo jueves, 23 de junio, a partir de las 8 p.m. Muy buenos días, en la emisora radial HYK, para que hablemos de los temas de Muchas gracias, seguridad un el placer. próximo jueves, 23 de junio, a partir de las 8 p.m. Muy buenos días, en la emisora radial HYK, para que hablemos de los temas de Muchas gracias, seguridad un el placer. próximo jueves. Muchas gracias.